Lo han llamado de muchas formas, como el jefe de los dos mundos, pero no lo era. Él se definía como un soldado, lo llamaron Don Masino, pero él prefería Masino, lo llamaron traidor. Y él a menudo no respondía, daba la espalda a quienes lo definían así. Pero si lo llamaban arrepentido, eso sí. No a esto, él replicaba. Decía que no era un arrepentido, era un hombre que había tomado decisiones. Había completado su propio ciclo de vida. Llega un momento en la vida en el que hay que cambiar sin renegar de nada, por lo tanto sin arrepentirse, pero admitiendo haber cometido errores. Él era Tommaso Buscetta, el hombre cuyas revelaciones fueron fundamentales para desmantelar la vieja Cosa Nostra. Y esta es su historia. A esto él respondía, decía, no soy un arrepentido, soy un hombre que ha tomado decisiones, ha completado su propio ciclo de vida. Nuestra historia que concierne a Tommaso Buscetta, comienza en 1980 cuando Buscetta comprende que la vieja Cosa Nostra está terminando. A finales de los años 70, Buscetta había estado en prisión. Había establecido 9 envenenamientos. Había reforzado viejas relaciones, por ejemplo con Francis Turatello, el rey de la noche de Milán. Ya hemos hablado de esto en un video específico. En esa ocasión, también fue abordado por las Brigadas Rojas y él mismo luego buscó la relación con las Brigadas Rojas. No por razones ideológicas, Buscetta nunca ha sido un hombre de izquierdas. De hecho, se podría decir que nunca ha sido un verdadero hombre de política. Era el periodo del terrorismo. Era el periodo del secuestro del honorable Aldo Moro, el presidente de la democracia cristiana. Secuestrado, después de la masacre de su escolta en Via Fani, en Roma, se encontró su cadáver después de más de 1 mes y medio de secuestro. Buscetta había sido encargado, a través de varios pasos, que había visto involucrados a gánsteres, maravitosi, brigadistas en prisión, pero también a hombres de los servicios y carabineros, como el general Carlo Alberto de la Chiesa, para encontrar la prisión de Aldo Moro. No había ido bien, pero Buscetta había entendido en ese momento, probablemente, que las relaciones de la Maravita con la política estaban degenerando y que dentro de la misma Maravita de Cosa Nostra se estaba preparando una segunda fase. Escapado del régimen de semilibertad, en febrero de 1980, Buscetta había regresado a Palermo bajo la protección de Nino e Ignacio. Salvo los primos, salvo los grandes recaudadores de Sicilia, los 2 empresarios que por mandato del Estado cobraban los impuestos en la isla. Nino e Ignacio Salvo eran en aquel entonces hombres de confianza de Stefano Bontate, el príncipe de Villa La Gracia, el jefe de la vieja Cosa Nostra. Un hombre elegante, un hombre a quien le gustaba mandar, pero de una manera muy inteligente. Masino, que nunca había sido un líder natural, nunca había querido hacerlo. Sin embargo, era un asesor, podríamos llamarlo así, un hombre a quien le pedían consejos. ¿Por qué? Porque era inteligente. Y había demostrado esa inteligencia no solo adaptándose a varias situaciones. Piensa en el hecho de que antes de entonces, antes de 1980, ya había estado en América. Había aprendido inglés, ya había estado en Brasil, había comenzado a echar raíces en Brasil, había aprendido portugués. Se casó con la bella hija de un reconocido político brasileño. Masino era una persona poderosa porque sabía pensar, uno de los pocos dentro de Cosa Nostra. Los otros eran Bontate y Pippo Calò. Pippo Calò, entre otras cosas, jefe de la familia de Porta Nuova, la familia a la que inicialmente pertenecía el mismo Masino, Buscetta. Poco después habría dado el salto del Corrión, habría traicionado a sus viejos amigos, a sus viejos compañeros, a sus viejos aliados. Porque la segunda gran guerra de la mafia estaba en el horizonte. Para entender exactamente qué fueron las guerras de la mafia, debemos dar un gran paso atrás. Debemos remontarnos a los años 60, al período en el que la vieja mafia, la rural, la que había sido combatida por el prefecto Mori por orden de Mussolini, se había reorganizado. Se había convertido en una mafia diferente, siempre arraigada en el territorio, siempre muy fuerte, pero con intereses completamente diversificados. Ya no existía la protección del pequeño jornalero, en lugar del empresario o del agricultor. No, señores, la nueva mafia apuntaba al dinero y al poder a través de tráficos cada vez más riesgosos, comenzando con el del narcotráfico. Desde los años 60 en adelante, Sicilia se convierte en un cruce de caminos para ese tráfico que parte de Afganistán, pasa por Turquía, donde se realiza la morfina base. Hace llegar cargas cada vez más grandes, cada vez más pesadas, a los puertos de Sicilia. Llega a las refinerías de Cinisi, no muy lejos de Palermo.
el terreno de don Tano Badalamenti Tano, sentado como lo pinta Peppino Impastato. Y desde allí vuela hacia los Estados Unidos de América. Este enorme proceso, que comienza en los años 60, se ramifica en los años 70, explota en los años 80. Se hará conocido al gran público gracias a la Pisa Connection, que incluye una parte específicamente para él. Para don Masino, que se había ido de Sicilia después de la conclusión de la primera gran guerra de la mafia. Ya se había ido antes, pero había tenido problemas. Había sido arrestado por un pequeño incidente en el camino. No se trataba exactamente de drogas, era contrabando de todos modos. Arrestado, condenado, y esa condena, años después, le costaría caro en varios juicios. Porque se le echó en cara, porque nunca la mencionó cada vez que fue llamado al estrado. Masino había estado en los Estados Unidos, había llevado consigo a parte de su familia, había comenzado a trabajar. Masino era bueno, era hijo de un vidriero, había aprendido muy bien el oficio. Al principio, él también trabajaba en la industria de los vidrios y espejos. Luego había abierto unas pizzerías. A través de esas pizzerías y muchas otras pizzerías. El canal de la droga habría pasado desde los Estados Unidos. Había regresado a Italia. Había sido condenado. Luego se había trasladado a Brasil. Ya lo hemos dicho, allí se había reconstruido otra vida. El verdadero problema de Masino es su excesivo gusto por las mujeres. Si dentro de la vieja Cosa Nostra había un código de comportamiento que obligaba a los asociados a ser fieles a su consorte, Masino tenía otros planes. Estuvo casado, pero formó otras familias y tuvo hijos, aunque no tantos como su padre. ¿Sabías que Masino Buscetta era el último de 17 hijos? Era una época diferente, una Sicilia diferente, donde la pobreza también era alimentada por familias muy numerosas, donde luego no se podía poner pan en la mesa para todos. Masino siempre trató de liberarse de esta pobreza, trabajando a su manera, un poco de manera legal, un poco de manera ilegal. Llegamos, más bien, volvemos a esa primavera de 1980, cuando Salvatore Inzerillo, mano derecha de Stefano Bontate, le pide a Masino: Buscetta que se alinee con el príncipe de Villagracia, que lleve a toda la familia de Portanuova al lado de la vieja Cosa Nostra. Porque el enfrentamiento directo con los corleoneses de Totorina, de Bernardo, Provenzano, de Luciano, ya no puede posponerse más. Masino no tiene intención de ensuciarse las manos. Masino prefiere organizar una alianza. Sabe que no durará mucho, pero siempre es mejor que devolver a Sicilia a los años 60, a la guerra de Michele Cavatallo contra los viejos jefes. Una guerra que concluyó con la masacre de Siaculi y con medidas severas por parte de la República del Estado italiano. Si se quería seguir haciendo negocios, llenar las calles de cadáveres no sería precisamente la mejor tarjeta de presentación. Buscetta había intentado poner a todos los jefes en la misma mesa para que hablaran. Luego regresó a Brasil, pero no llevó a todos sus hijos, solo a los más grandes. Alci se habían quedado allí, incluyendo a Benedetto, un hijo frágil, un hijo que también había conocido la tragedia de la heroína y que se había quedado en Sicilia, teóricamente confiado a la tutela de Pippo Calò. Benedetto habría sido una de las víctimas de la mafia, víctima de la Lupara Bianca. Las desapariciones en la nada, sin que se encontraran más rastros de la persona desaparecida. Cuando Buscetta regresa a Brasil, su esposa Cristina tiene entre otras cosas otro hijo, el último Stefano, que es llamado así en honor a su viejo amigo Stefano. Bontate comienza a recoger señales cada vez peores. La guerra de la mafia estalla de manera explosiva. Primero asesinan a Bontate con una trampa en un semáforo. Los asesinos con los Kalashnikov le disparan, lo masacran. Luego Inzerillo, en casa de la amante. El hijo de Inzerillo amenaza con reaccionar, con vengar a su padre en el funeral. Giuseppe Greco, alias Scarpuzzetta, fue secuestrado, amputado de un brazo y asesinado a tiros como advertencia para todos. No debemos rebelarnos contra el nuevo poder de los Corleonesi. Tano Badalamenti, Tano Seduto, va a Brasil para intentar involucrar a Buscetta. Buscetta le pide que intervenga, que se convierta en el pacificador, para terminarla aquí, para dejar esta guerra que está haciendo mucho, mucho daño. Sin embargo, Buscetta no quiere saber nada. Está preocupado porque varios de sus familiares desaparecen en Italia, pero no desea regresar. Teme que una trampa le espere al aterrizar el avión. O tal vez alguien piense en involucrarlo en una emboscada contra alguien más, o sea vendido a una de las dos facciones como víctima sacrificada. Su viejo amigo Pippo Calò ya ha elegido.
ha elegido traicionar a sus viejos amigos, a sus viejos compañeros, y alinearse completamente con los corleoneses. Tommaso Buscetta ve cómo su vida cambia radicalmente en poco tiempo, cuando comete un error en Brasil. Y no es el de llamar a casa, porque en sus llamadas siempre se muestra muy prudente. Viaja frecuentemente, usando teléfonos públicos, cambia de ubicación regularmente. Es traicionado por la presencia de otro jefe, Antonio Bardellino, jefe de la camorra, que además está en guerra contra esos Nuvoletta, que son los únicos napolitanos afiliados a la Cosa Nostra. Bardellino se esconde en Río de Janeiro, en el mismo edificio, en el mismo palacio donde vive Buscetta con su familia. Los policías brasileños intentan atrapar a Bardellino, quien sin embargo logra escapar antes del operativo, pero se dan cuenta de la presencia de Buscetta. Es el 23 de octubre de 1983. Buscetta, que mientras tanto ha ido a su otra casa brasileña, en San Pablo, es arrestado junto con su esposa Cristina Guimaraes. Es llevado a la cárcel, interrogado, golpeado, torturado, amenazado de muerte. Incluso su esposa es amenazada de muerte. Los brasileños no usan el guante de terciopelo. De hecho, usan el guante con tachuelas. Contra él. Lo consideran un traficante de drogas. Quieren hacerlo hablar. Quieren entender dónde está el dinero, dónde terminó la cocaína. Buscetta no habla. Pero en Italia hay alguien que está muy interesado en Tommaso. Buscetta, ese alguien es la Fiscalía de la República de Palermo. Después de la muerte de Rocco Chinisi, desgarrado por una bomba, hay un juez muy astuto, muy inteligente, criado en la escuela de Chinisi, que ha tomado la investigación en sus manos. Se llama Falcone y realmente quiere hablar con Tommaso Buscetta. Buscetta inicialmente no quiere ser extraditado a Italia. Cuando Brasil le comunica que la extradición ha sido garantizada, Buscetta ingiere una pequeña cantidad de veneno que guardaba debajo de las uñas de una mano para ser hospitalizado, víctima de convulsiones. Buscetta sobrevive la dosis no letal y tras una corta estancia en el hospital es subido a un avión. Con él está Gianni De Gennaro, el futuro jefe de la policía. Regresa a Italia, aterrizando en el aeropuerto de Roma el 15 de julio, 1984. Y desde ese momento en adelante, la historia de la guerra entre el Estado italiano y Cosa Nostra cambia radicalmente. Porque en las conversaciones no son interrogatorios, son precisamente conversaciones que Don Masino tiene con el juez Falcone. Se abre un mundo oculto. Buscetta habla. Cuenta cómo está estructurada Cosa Nostra. La estructura piramidal en la base. Los soldados que constituyen las familias. Mandamenti, esos jefes. Y, por encima de todo, la comisión, la que se llama en jerga la cúpula, la que toma las decisiones clave. Estos son los secretos que Buscetta lleva a la magistratura italiana. Y son los secretos que poco a poco permiten revelar todo. La llamada Operación San Michele 300. 66 órdenes de arresto ejecutadas, algunas en Palermo, otras en Roma, Milán, Frosinone, algunas. En las cárceles desmantela gran parte de la estructura de Cosa Nostra, aunque no todos son arrestados. Rina Provenzano. Son algunos de los que escapan de la justicia durante varios años. Pippo Calò, que en Roma se esconde detrás del seudónimo de Mario Aglialoro. Un supuesto ingeniero escapa, pero es capturado poco tiempo después. Se establece un nuevo modelo de trabajo, el del grupo antimafia. Se establece un nuevo modelo procesal. Se establece y se instruye un nuevo proceso, el que se convertirá en el Maxi Proceso, el que se llevó a cabo en el aula búnker de Palermo, ubicada dentro de una cárcel especialmente. El proceso a Cosa Nostra, un hecho épico, viene acompañado por las declaraciones de dos colaboradores de justicia. Uno, precisamente, es Tommaso Buscetta, el otro es Totuccio Contorno. Salvatore Contorno, asesino de Cosa Nostra, también conocido como Coriolano de la Foresta, y prima, Luce, que ya había olfateado el aire. Había sido víctima de un intento de asesinato por parte de Scarpuzzetta y al final también decidió colaborar. A ellos dos, más adelante, se unirán otros colaboradores como Francesco Marino Manoia, el químico de Cosa Nostra, el que refinaba la droga para Cosa Nostra. Y luego Calderone Antonino Calderone, hermano de Giuseppe della Cosca de Catania. Son estos hombres quienes con sus revelaciones permiten el desarrollo del maxiproceso. Por supuesto, un maxiproceso que posteriormente será anulado en otras instancias judiciales, pero que confirmará en general el marco acusatorio establecido por la Fiscalía de Palermo, por la oficina dirigida por el juez Falcone. Y hay que decir que la relación entre Don Masino y Falcone siempre será muy sólida, incluso a distancia.
Solo en una cosa nunca estarán de acuerdo durante mucho tiempo. Tommaso Buscetta se niega a dar los nombres de los contactos políticos de Cosa Nostra. Dice que aún no es el momento. Dice que hay que tener paciencia, entender cuándo será el momento de hablar. Lo hará después de la muerte de Falcone, después de los atentados, después de la temporada de bombas. Sí, romperá el silencio. Dará nombres, empezando por Nino e Ignacio Salvo. Luego llegarán también otros colaboradores, como Gerati como Mútolo, que hablarán por ejemplo del papel de Vito Ciantivino, ya mencionado anteriormente, o del de Salvo Lima, poderoso referente en la zona, de quien probablemente es el político más poderoso de Italia. Giulio Andreotti. La figura de Andreotti se entrelaza con la de Massimo Buscetta durante un juicio. El juicio por el asesinato del periodista Mino Pecorelli, un tema del que ya hemos discutido. En otro video, Buscetta revela que Montate, Incerillo, Caloglia habían hecho revelaciones de que Mino Pecorelli había sido asesinado por orden de los primos, excepto por la entrada de la corriente andreottiana. Porque el mismo Pecorelli conocía demasiadas cosas, sabía demasiadas cosas, estaba decidido a publicar algunos de los secretos que conocía. Secretos embarazosos para Andreotti. Pero la defensa de Andreotti lograría, durante los diversos juicios, sembrar la semilla de la duda en los jueces. Una duda sobre la credibilidad de Massimo Buscetta como colaborador de justicia, rescatando pequeñas contradicciones, rescatando esa primera condena por contrabando, rescatando viejos hechos. Las declaraciones de Buscetta y de uno de los arrepentidos de la Magliana, Maurizio Vatino, se desmontan pieza por pieza, hasta agregar a la última sentencia, la de absolución, que desmonta la condena en la Corte de Apelaciones. Tommaso Buscetta pasa los últimos años de su vida entre la vida en América, donde entró en el programa de protección de testigos por parte del Federal Bureau of Investigation. Nuevas identidades, nuevas casas, que se cambian continuamente, cada vez que hay una sospecha de que alguien pueda haber reconocido a Massimo y su familia. Y los viajes a Italia para testificar en los juicios. En 1994, Buscetta, ya enfermo, concede una entrevista al periodista Ennio Remondino, y esta entrevista sacudirá la opinión pública italiana. Es una entrevista que trata sobre las relaciones entre Cosa Nostra y la política. Buscetta continuará siendo percibido como el jefe de los dos mundos, un título que no merecía, ya que nunca fue un verdadero líder. Como un hombre atrapado entre su pasado criminal y su presente como colaborador de la justicia. Enfermo de cáncer terminal, Buscetta muere el 2 de abril, 2000 en Miami, Florida, con su esposa Cristina y sus hijos menores a su lado, enterrado bajo un nombre falso en North Miami. Buscetta sigue siendo hoy, muchos años después de su desaparición, una figura clave en la compleja relación entre la lucha contra la mafia, las connivencias mafiosas y las diversas facciones de Cosa Nostra. Vidriero, artesano, pizzero, empresario forestal, pero también acusado de tráfico de drogas, de tráfico de cigarrillos, acusado de ser un jefe del crimen, o de ser parte de una organización criminal estratificada y piramidal. ¿Quién era al final? Tommaso Buscetta. Era un siciliano, era un hombre de Portanuova, era un mafioso, era un palermitano. Pero también quería comunicar algo. Hablando con Giovanni Falcone, quería decir simplemente que la sociedad, incluso la siciliana, incluso la de Paternitana, cambia. Y después de probar el polvo o los polvos, la droga que envenena el alma antes que el cuerpo, Cosa Nostra ya no era la misma. Había cambiado. Se había convertido en algo para vencer. En su italiano perfecto, pero también en su buen inglés, en su excelente portugués, Buscetta lograba comunicar todo esto. Mientras Totuccio Contorno tenía dificultades para hablar italiano, hablaba casi solo en siciliano. Buscetta era consciente de la importancia de las palabras, quería hacerse entender bien, y gastó lo que le quedaba de vida para abrir los ojos de muchos sobre el riesgo que representan las mafias, sabiendo muy bien que él había corrido ese riesgo conscientemente desde que era un niño. Tanto para convertirse en el sindicato, entre las diversas cuentas, ingresos, y hasta para elegir aceptar también la calificación de traidor.